Muy buenas. Como ustedes saben, uno de los grandes misterios que estamos pendientes de desvelar es que nos expliquen, que nos enseñen qué es España, qué es una nación de naciones y cuáles son las naciones que forman la nación de naciones que es España. En los últimos tiempos, cada vez que se ha preguntado en público a un dirigente del PSOE, ha salido un poco por los cerros de Úbeda o no ha dicho nada, como recientemente la señora Narbona, que debe saberlo. El que sí lo ha hecho, el que sí nos ha explicado algo, es el señor Sánchez, al que yo no conocía como un gran experto en teoría del Estado. No he leído ningún artículo suyo, ni ningún libro, ni ninguna ponencia en un congreso, a pesar de lo cual es el gran reformulador de lo que es España. Por lo tanto, pero sí ya nos ha adelantado algo, nos ha dicho que Cataluña es una nación y que las antiguas provincias vascongadas o el País Vasco es otra nación. Hasta ahí llegamos. Ya no sabemos si Galicia es también una nación, si Murcia es una nación, si Extremadura es una nación, si Andalucía y Valencia son naciones, si lo es La Rioja, Cantabria, Asturias, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante y es curioso esto de la nación de naciones y del Estado plurinacional, porque hace ya muchos años un gran historiador, don Carlos Seco Serrano, dijo que hablar de estas cosas era como tratar de que España fuera como era el Imperio Austrohúngaro o otros modelos que ha habido en la historia, ¿no? Lo del Imperio Austrohúngaro pues tiene mucha gracia, ¿no? Pero hablaremos de eso más adelante. Ha habido españoles serios que se han preocupado a lo largo de la historia por preguntarse qué es España. En 1914 don Ortega y Gasset se preguntaba qué es España y él respondía en la España invertebrada. Y a lo largo de la historia pues ha habido infinidad de libros, de escritores, de pensadores que se han hecho la misma pregunta, ¿no? Pues yo tengo aquí anotados algunos: el ser de España, España como un enigma histórico, España como problema, la realidad histórica de España, las dos Españas. Hay una publicación preciosa de don José Ortega y Gasset que dice: Dios mío, ¿qué es España? En la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral. ¿Qué es España? Ese promontorio intelectual de Europa está como proa del alma continental. ¿Dónde está, decidme, una palabra clara, una sola palabra radiante, que pueda satisfacer a un corazón honrado y a una mente delicada, una palabra que alumbre ese destino de España? Desdichada la raza que no hace un alto en la encrucijada antes de proseguir su ruta, que no se hace un problema de su propia intimidad, que no entiende la heroica necesidad de justificar su destino, de volcar claridades sobre su misión en la historia. Esto dice don José Ortega y Gasset. Y hay un verso precioso de Celaya que dice: España, combate que atormentas mis adentros, para salvarme y salvarte con amor te deletreo. Estos son españoles que no tienen seguramente la cultura política que tiene este gran pensador, este hombre con una rigurosa formación de teoría del Estado, que es don Pedro Sánchez. Una de las grandes paradojas de la historia de España que señala el profesor Américo Castro es que hasta la palabra España tiene un origen extranjero, ¿no? A este respecto dice Américo Castro pues que la palabra España, o español mejor dicho, es una palabra provenzal, siguiendo el origen, el derivativo de los patronímicos y de los nombres de España. Los españoles deberíamos ser españuelos, no españoles, pero la voz España y la voz español aparece en documentos provenzales del siglo XII y dicen los autores que han estudiado este fenómeno que es normal
que los pueblos vecinos pongan el nombre a sus próximos, ¿no? Bien, decía el profesor Amaral que todos los pueblos que se han asentado en lo que hoy es España, hasta ahora es España, a partir de Pedro Sánchez ya será otra cosa, pues son preespañoles. Y él dice que identifica como preespañoles, pues, los árabes, los visigodos, los romanos, los pueblos primitivos antes de Roma. Dice que todos eran preespañoles. E incluso dice que incluso antes de que los árabes invadieron España, pues ya, o inmediatamente, aparecen la palabra al-Ándalus referida al conjunto de España, pero entendida como un todo, es decir, que los gallegos de Corcubión o los de Lugo, como yo, estamos también en el Ándalus. Bien, y al lado la palabra al-Ándalus de la palabra Hispanía en griego o Hispania en latín. La síntesis de lo que somos los españoles, de lo que es España, está en la capilla real de momento de la Catedral de Sevilla, donde está el epitafio de Fernando III el Santo, que dice: descanse el alma en el jardín del Edén que conquistó toda España, recto, justo, valiente, conquistó Sevilla, que es la Catedral de España. ¿Por qué es la síntesis? Porque el epitafio está en latín, en castellano, en hebreo y en árabe, y eso es España. Uno de los españoles que tuvo una visión de la necesidad de construir una gran España fue don Gaspar Guzmán, conde de Olivares, que gobernó España en el siglo XVII, como ustedes saben, y que fue el gobernante que llevó las riendas del Estado en la época de Felipe IV. Le sorprendió, su obsesión era vencer a Francia, le sorprendió la rebelión de los catalanes y de los portugueses, y curiosamente los catalanes que se sublevan, en 1641 le juran lealtad al rey de Francia. Ese detallito que quede ahí porque conviene saberlo, ¿no? Bien, ya entonces empezaron a publicar agravios contra el rey de España, ¿no? Desgraciadamente hay un episodio triste que es el comienzo de nuestra decadencia, que es la Paz de Westfalia, en el que perdemos la Cataluña hoy francesa y perdemos infinidad de posesiones, y España entra ya en el declive. Ese es aquellos años 1659, es la pérdida de la batalla de Rocroi, en la que la artillería vence las formaciones cerradas de la infantería española, y es el comienzo, ya digo, del fin de una etapa hasta entonces gloriosa de España. Bien, pero también es el año en el que se aparece ya con claridad el victimismo que luego va a continuar hasta nuestros días de los catalanes. Un catalán tan poco sospechoso como el profesor Vicens Vives ha dicho que tanto el decreto de Nueva Planta como las medidas de unificación fiscal que introduce Felipe V son buenas para toda España y especialmente para Cataluña, porque entre otras cosas le abre la posibilidad del comercio internacional con América, que antes estaba prácticamente centrada en los puertos de Cádiz, en Cádiz y en Sevilla. Hay un gran momento en la historia de España. En fin, este es un tema muy controvertido, pero yo me atengo a lo que dice el profesor Vicens Vives. Los catalanes nacionalistas dicen que no, que fue todo lo contrario. Incluso en la historia de Cataluña, la guerra de sucesión, que es simplemente una guerra de sucesión, pues dicen que fue una guerra de España contra Cataluña, y no es verdad. Bueno, el profesor Romeu de Armas ha estudiado una parte importante de la historia del siglo XIX por el concepto que tenían de España los liberales doctrinarios. Ellos tenían una idea muy clara de España y definieron perfectamente lo que es España. Todos coincidían en considerar a España como nación, como una entidad pública donde se hermanaban los hombres y las tierras en una entidad constatable y perceptible, y nada lo expresa mejor que la Constitución de Cádiz de 1812. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La soberanía reside esencialmente en la nación y, por tanto, corresponde a esta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales.
Ahora ha venido el señor este del PSOE a decir no, que esto cambia, que no tenemos ninguna razón los que creemos que ya está España suficientemente definida. No, ahora va a ser otra cosa. Bueno, ya donde quería llegar yo al profesor Seco Serrano. El profesor Seco Serrano se enfrenta con especial solvencia al alcance de los términos Estado plurinacional o nación de naciones. Y dice, escribía ya hace 15 años, está cundiendo peligrosamente la pretensión de equiparar el caso español a los estados plurinacionales del Imperio Austrohúngaro o a la rusa de los zares y los bolcheviques, y se ha formulado equivocadamente la homologación entre Eslovaquia y Cataluña, entre Cataluña y Letonia o Lituania, o mutatis mutandi del País Vasco con Albania. Y a propósito de las propuestas que suponen esta, para algunos, balcanización de España, escribía Alcalá Zamora y Queipo de Llano, son ridículas y reaccionarias en esta hora de unificaciones, y añade, frente a las imágenes de solidaridad y de vinculaciones enriquecedoras en sus múltiples aspectos, contra las posibilidades de una cultura ibérica con mucho que decir y defender en el futuro próximo, se alzan esas gargantas zoológicas o paleolíticas que pronuncian el vocablo español como sinónimo de odiosa extranjería o insulto. Dice el profesor Seco que los recientes episodios de la historia de España, desde los intentos de recuperar los territorios cedidos a Francia o la guerra de la independencia, expresan la existencia de una conciencia solidaria entre todos los españoles. Y en este sentido cita a Prat de la Riba, que reivindica una Cataluña grande en una España grande. Pero más allá, el propio Cambó dice, la manera que tenemos nosotros de ser españoles, los catalanes, es conservándonos muy catalanes, que no nos desespañolizamos ni un ápice manteniéndonos catalanes, que la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy catalanes. Y el ya citado otras veces profesor Soler Turá, del Partido Comunista catalán, ¿verdad?, dice, España no es una invención, no es un artificio histórico, es una realidad forjada por la historia que se ha organizado políticamente mal y que queremos organizar políticamente mejor. Y hay que terminar con el eufemismo de designar esto con el nombre de Estado español. Hay que decir las cosas con claridad. España no es una realidad uniforme, pero es una realidad, y tarea de todos hacer que incluso sus propios símbolos sean reconocidos como tales. Este es uno de izquierdas, de verdad. Este era del Partido Comunista, uno de los ponentes de la Constitución. Le van a contestar ahora a este caballero, el señor Sánchez, ¿qué sabe de esto? Tal parece que algunos están empeñados en que vuelvan a tener vigencia aquellos versos de Quevedo que se sitúan precisamente en el momento que perdemos Portugal, que perdemos en la batalla de Rocroi, la paz de Westfalia. Lo voy a leer, es muy conocido, pero miré los muros de la patria mía, si un tiempo fueron fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos de hielo desatados, y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó la luz del día. Entré en mi casa, vi que avancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa que poner los ojos que no fuera el recuerdo de la muerte. Pero concluía Raín Entralgo, España no murió. 4 españoles excepcionales, ya el citado Ortega, Unamuno y Machado, se dolieron de la decadencia de España, pero por encima de su crítica emergía la esperanza de que España sobreviviría. Y como si no hubiéramos aprendido nada del pasado, entre la ironía y la ignorancia, anda por ahí un tío que se retrata detrás de una bandera y que pretende redefinir lo que es España, como si no estuviera ya bastante definido. Muy buenas.